Psicoflix, episodio 191. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio 191 en el que vamos a hablar de la prevención de los problemas psicológicos en la infancia desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, yo soy Ye, encantado de estar aquí de nuevo. Ya sabéis que vamos grabando episodios con mucha antelación y este es el primero del año. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, pues imagino que habré comido mucho, vamos a decirlo así. Pero estoy contento, ¿no? Por todo lo que estamos haciendo en Psicoflix y este nuevo año que se viene, pues pinta muy guay. Por ejemplo, pues tenemos, este mes, en enero, tenemos un curso íntegro de acceso gratuito para todas las personas que estén suscritas. Un curso sobre PCT, ¿vale? Con María Bocanegra, que está muy guay. Es la primera vez que lanzamos un curso entero dentro de la suscripción y creo que a la gente le va a gustar bastante. Igual que los eventos, ¿no? Que estamos encontrándonos mensualmente para hablar sobre emprender en psicología. Nos damos ayuda, damos herramientas, técnicas y demás, que está bastante bien también. Igual, y ya termino con esto, que tenemos un curso, ¿no? Con Ítaca de FACT. Sí, de hecho estamos súper contentos porque Juanjo, nuestro compañero de equipo de Psicoflix, junto a Luis Valero y Eparco Delgado, han sacado un curso sobre FACT, tanto teórico como práctico, y bueno, ya está disponible, así que os recomendamos pasaros por la web de ITK. Y nada, Darío, vamos con el episodio de hoy, ¿no? Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado también muy interesante que, bueno, de verdad que tiene un currículum que ya he hecho yo, digo yo que le echéis un ojo porque es increíble la cantidad de cosas que ha hecho en tan poco tiempo. ¿Quién tenemos por aquí, Jack? Pues mira, estamos muy contentos de tener aquí a Adrián Barbero. Él es doctor en psicología, docente e investigador en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Es coordinador académico, docente, terapeuta y fundador de MIXAI, que es el Madrid Institute of Contextual Psychology, y está especializado en ACT y en RFT en adultos y niños. Bienvenido, Adrián. Bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, y por las palabras, ¿no?, de presentación. La verdad que no sé si podré hacer honor o cumplir con las expectativas que hayáis generado. No, te digo yo que seguro que sí, Adrián, porque viendo un poco tu trayectoria, tu experiencia y tus trabajos, que no son pocos, me pregunto también, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido tu carrera por la psicología hasta llegar aquí? Pues es una pregunta que no tiene fácil respuesta, pero que sí tiene respuesta, ¿no? Y esa, yo diría que en un lugar en donde uno menos puede imaginar encontrarse, ¿no?, con un modo de hacer científico, como bien defendéis, ¿no?, en esta plataforma, en este lugar donde estamos, ¿no? Donde uno menos podía encontrar, ¿no?, esta forma de hacer, ¿no?, o al menos no se lo podía imaginar. Y estoy hablando de Almería, estoy hablando de la Universidad de Almería, pues lo encontré. Encontré un lab, encontré un laboratorio, encontré a unas personas que estaban trabajando desde hace décadas en un modo, en un enfoque. Este laboratorio estaba liderado por la profesora Luciano y a su vez el departamento que estaba, ¿no?, en su tiempo y que, bueno, en cierta forma sigue actualmente allí en la Facultad de Psicología, en el área de personalidad, pues un departamento francamente de corte, ¿no?, conductual, de corte científico, donde lo que primaba por encima de todo era probar, era ensayar, era experimentar, ¿no? Es decir, aborrecíamos la metodología correlacional y nos adentramos en experimentos de cualquier fenómeno,
y bueno, ya casi en segundo de carrera me permitieron colaborar porque toqué la puerta y se me abrió. Y, y desde entonces, pues nada, luego el doctorado siguió por el análisis, ¿no?, de fenómenos complejos que pudiéramos darle una explicación sencilla, porque es un poco lo que busca, digamos, o lo que yo aspiro y lo que tiene que buscar la psicología, en particular la psicología contextual, pero en general, ¿no? La disciplina, ¿no? Es decir, en fin, esa búsqueda de explicaciones sencillas, simples, a fenómenos complejos, ¿no? Que nos permita, sobre todo, poder replicarlos, ¿no?, en el laboratorio. Y nada, de todos los trabajos que hemos estado haciendo y que he estado colaborando un poco más como protagonista, pues tienen que ver pues con poner a prueba protocolos de intervención, con ver cómo ciertos repertorios, ¿no?, que las personas generamos en edades tempranas, pues van eh, dando lugar a más beneficio, a más adaptación a este mundo, o por lo contrario, repertorios que justamente nos llevan a más perjuicio. Y esa fue, ¿no?, la carrera que nos lleva luego a divulgar esto en una sociedad, en una empresa, en una institución como es Mixai, junto con colegas que coincidimos, ¿no?, en esa época y, bueno, dio lugar a esta institución y, por supuesto, mi carrera académica siguió en las universidades hasta llegar a la UNED, donde estoy ahora, digamos, teniendo a la psicología contextual como hilo. Ujú. Adrián, cuéntanos cómo es tu día a día. ¿Qué cosas haces normalmente? De lunes a viernes, profesionalmente, claro. Bueno, si haces Sí. deporte, también nos interesa. Que también he visto, ¿no?, como que has trabajado en este área. Sí, 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 sin duda. Bueno, es que el rendimiento deportivo es un terreno, a mi juicio, virgen, ¿no? Y bueno, tengo ahí algunas ideas. Pues es una semana intensa en cualquier caso, diría yo, por aludir a un adjetivo, ¿no? Así sencillo. Bueno, estamos, o sea, por un lado, digamos que tenemos lo que es el trabajo universitario, que en mi caso particular llevo varias líneas de investigación relacionadas con ACT y que las vuelco en trabajos fin de grado, en trabajos fin de máster, en asignaturas al uso. Y bueno, mis alumnos pues están conectados o trato de que se vuelquen en estos temas. Y luego por el lado de la institución, por las colaboraciones con los másteres, con los cursos, con los especialistas, digamos, desde un enfoque contextual, desde explicando la terapia ACT desde dentro, pues pasa por moldear, formar a profesionales en que sean, digamos, terapeutas precisos desde este modelo, ¿no? Y eso pues supone, bueno, muchas acciones, ¿no?, a lo largo de esta semana y de la siguiente y así hasta el final. Pero como todos los profesores y esta institución tiene una gran parte académica, aunque tiene una parte clínica sustancial, bueno, tenemos periodos, ¿no? Así que, bueno, pues digamos que de enero a junio es el grueso de la formación más especializada en terapia y ahí es donde me vuelco. Ujú. Qué bueno, ¿no? Porque además todo vuestro trabajo al final pues sirve de inspiración para todos los que estudiamos, ¿no?, las terapias contextuales y recuerdo que cuando la profesora Luciano estuvo aquí en el podcast, ella comentaba pues que teníamos que mirar los fenómenos con microscopio y con telescopio, ¿no? Y en muchas ocasiones nuestro análisis funcional está tan centrado en contingencias micro que se nos pasan esas contingencias macro, ¿no? Entonces me gustaría, y uniendo, ¿no?, al tema del programa de hoy, ¿de qué manera podemos tener en cuenta todas estas contingencias, ¿no?, a la hora de generar esa prevención, ¿no?, de problemas psicológicos en la infancia? Mm. Bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que
Em, em, bueno, el ancla, yo diría que el ancla que al final va a definir, ¿no? Qué repertorio generamos desde pequeños, pues es la interacción que tenemos generalmente con nuestros padres, ¿no? Hay, bueno, cada vez más, ¿no? Muchos tipos de familias, ¿no? Pero porque haya, digamos, un ejemplo, digamos, al uso y nos entendamos, pues al final, digamos, la mayor parte del tiempo lo pasamos con nuestros padres, desde que nacemos hasta que nos independizamos y cada vez nos independizamos más tarde. Así que el ancla está ahí, ¿no? Está en esa interacción, en cómo nos, digamos, en los mensajes que nos lanzamos, ¿no? Y francamente, yo creo que tradicionalmente, y hablando un poco del micro y macro, tradicionalmente el trabajo en prevención ha estado centrado, digamos, en los clásicos cuadros de factores de riesgo. No sé si esto eh, suena, ¿no? Sobre todo al profesional de la psicología que ha estado estudiando, digamos, la carrera y que ha sido sometido, ¿no? Digamos, a este contenido, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Pero factores de riesgo, factores de prevención, es decir, factores como, digamos, descriptivos pues hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto otro, digamos, factores que tenían muchos que ver, ¿no? Con biografías, otros con el nivel que tenían económico de las familias, es decir, se disparaba, digamos, en muchas direcciones em, para hablar de prevención, em, pero en ningún momento, al menos yo no lo veía así, o quizás sí, pero con otras palabras, ¿no? Pero en ningún momento veía que se disparara a lo que yo entiendo como el centro de la diana en este aspecto, ¿no? Que, que no es otra cosa que ver cómo un niño, desde que, digamos, tiene intención, vamos a decirlo así, desde que aprende el lenguaje, desde que genera un modo de funcionar en la vida, cómo un niño va a aprender a gestionar lo que siente. Mm. Y para mí eso es determinante para justamente indicar si el niño termina derivando digamos, en una clínica con un problema psicológico o no, o sigue viviendo con los avatares habituales de la vida. Y, y yo no veía, ¿no? Yo no veía este centro ahí, de ahí yo creo que en este caso había mucho microscopio y muchas cosas, pero nos olvidábamos de una contingencia macro, que no es otra cosa que la interacción. Es decir, cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones está justamente basado en cómo los demás, en este caso los padres, ¿no? Eh, nos enseñan a gestionarlas. Y no nos enseñan a gestionarlas en una tarde, digamos, Mm. que dicen, hoy vamos a hablar de cómo gestionar las emociones. No. Se enseñan casi sin darse cuenta y con sentido común. Pero esto, claro, esto al no estar en el foco en ningún momento, pues no había, digamos, no ha habido forma de difundirlo de un modo que yo, al menos yo lo veo así, de un modo adecuado para que las familias, sobre todo las familias, tengan en cuenta ciertas cosas, ¿no? A la hora, vamos a decirlo así, de educar. Em, y francamente, pues yo creo que esa gran contingencia que tiene que ver en cómo nos, digamos, cómo gestionamos, ¿no? Lo que nos ocurre y cómo los demás nos enseñan a gestionar eso que nos ocurre, pues es fundamental, es clave, ¿no? Y aquí nos podemos detener en todo lo que queráis, ¿no? Pero
es, es determinante. Mm, Y no quiero que se confunda esto con tener que prestar atención o una excesiva atención a las emociones cuando estamos pequeños o cuando estamos andando, ¿no? En este mundo de una forma novedosa. mm, No, no, es que, de hecho, incluso eso puede ser incluso contraproducente. A donde, a donde pongo el punto es que aprendemos a que una botella, por ejemplo, se abre mejor si la sujetamos bien, ¿no? Con la mano izquierda y con la otra, pues la dedicamos exclusivamente a hacer girar el tapón, ¿no? Y eso lo aprendemos. También aprendemos a mm, pedalear, aprendemos a tirar a canasta, a comer, a- aprendemos a recordar, aprendemos a, a, eh, a- bueno, pues a saber perder, aprendemos a cosas que tienen que ver bueno, con sobrevivir en este mundo, aprendemos a negociar, aprendemos a, bueno, pues a elegir, a seleccionar cosas, pero también aprendemos em, a lidiar con lo que sentimos. Y generalmente lo aprendemos, pues, cada uno a su manera, con lo que va mm. pillando de por aquí y de por allá. Em, Sentimos algo, a veces le ponemos nombre, a veces no. Da igual. El caso es que lo sentimos y, y hacemos algo con ello. Mm. Desde luego, Adrián, que se construyen muchas reglas, ¿no? Que nos van acompañando durante el resto de nuestra vida en esas edades tan tempranas. Y se configura también, bueno, la forma en la que una persona, un niño, empieza a ser flexible o no. Y claro, llama la atención que muchas personas, y aquí es donde ya lo hemos defendido algunas veces, ¿no? Sobre hacer ACT con niños, si es posible, si no lo es. Sabemos que sí, pero me gustaría escucharte a ti defender que sí se puede. ¿Por qué se puede hacer ACT con niños? Ujú. Bueno, a ver, ACT es una es casi una forma de vida, ¿no? O sea, ACT no es otra cosa que aprender a, digamos, a dar pasos llenos, ¿no? Llenos de una eh, de una especial vitalidad, ¿no? Y que esos pasos estén también, sin duda, cargados, ¿no? De lo que tenga que ser sentido, lo que tenga que ser pensado, ¿no? Es una forma de vida, ¿no? Lo que pasa que esa forma de vida, esa forma de interactuar, se le ha dado forma, digamos, terapéutica y se ha investigado para que la intervención sea lo más precisa posible, ¿no? Em, Como forma de vida, por tanto, pues incumbe a todo aquel a toda aquella persona que esté ya enfrentándose con un mundo en el que, por otro lado, pues es bastante incierto, ¿no? Entonces, bueno, incierto en tanto en cuanto no tenemos control sobre los avatares que nos van a venir. Así que, por supuesto que los niños son susceptibles de recibir ACT siempre y cuando pues tengan, bueno, sean competentes, ¿no? Verbalmente y, y- y- bueno, y puedan estar, em, digamos, escuchando, ¿no? No tengan ningún problema, ¿no? Con, sensorial o tengan algún inconveniente en que en esas interacciones que se van a hacer principalmente cargadas, ¿no? De lenguaje. Entonces, bueno, pues ACT va a instaurar una filosofía en los niños que sin lugar a dudas es muy útil, ¿no? Em, Otra cosa es cómo se hace ACT en niños, ¿eh? Y esto, pues claro, Ujú. aquí pues hay un largo camino
y también pues un gran proceso de adaptación, porque yo creo que el terapeuta ACT aquí tiene que abandonar necesariamente el manual, tiene que abandonar necesariamente el libro y dejarse llevar un poco por las contingencias, como decíais antes, ¿no? Porque sin lugar a dudas tenemos delante a un organismo motivado que si no se va contento de la sesión, no vuelve. Claro, claro. Entonces, bueno, digo esto casi de forma anecdótica o jocosa porque al final no tenemos que dejar a un lado pues el manejo, ¿no? de contingencias y cómo esto se incluye necesariamente en los procesos de AT, que eso, como decía antes, pues es un camino en el que pues llevamos unos años caminando y que es tremendamente interesante. Claro. Has comentado varias cosas, ¿no? Y quería ir diseccionando poco a poco lo que has dicho, porque por un lado, ¿no? Has comentado el tema de la regulación verbal, ¿no? Desde la infancia. Y es cierto, ¿no? Ujú. Que cuando estamos en consulta llegan muchas personas de 18, 20, 25 años y vemos que si rastreamos su historia, ahí ha habido, muestran mucho appliance o mucho tracking. ¿Y de qué manera nosotros podríamos fomentar, ¿no? Desde casa, desde la escuela, ese equilibrio, ¿no? Entre esa o generar esa regulación flexible ya desde muy pequeñitos. ¿Qué cosas se podrían hacer en ese sentido? Ujú. Bueno, veo además que se ponen encima de la mesa algunos términos, además que sí, sí, no, me parece bien y ojalá que la audiencia no, esté familiarizada y que bueno y que nosotros no generemos, ¿no? Más caos del que Ahora, ya hay, ¿no? Conceptualmente. Bueno, a ver, yo creo que antes lo situabais en una pregunta muy bien, ¿no? Am, em, a- yo en todo momento he tratado de evitar hablar, ¿no? de flexibilidad, pero buscamos flexibilidad y esa flexibilidad psicológica pues no es otra cosa que gestionar, ¿no? Lo que nos pasa, lo que sentimos, las emociones que tenemos de un modo que no sea una barrera, ¿no? De un modo que nos haga seguir creciendo, bueno, conectado a las cosas que nos gustan y que admiramos, ¿no? Esta es la flexibilidad, tal como lo entiende ACT, como lo entiende la terapia AT. Y esta flexibilidad pues se genera en la infancia casi sin darnos cuenta, para empezar. Y yo creo que esto es importante decirlo porque pareciera que, bueno, que tenemos, ¿no? Que generar algo nuevo, ¿no? Bueno, esto, oye, las personas sienten muchas emociones que no son agradables en sus vidas, les pasan muchas cosas y esas cosas producen en ellos emociones negativas, adversas bueno, y hay muchas personas que sin ir a terapia, sin recibir información específica al respecto, siguen adelante ujú, conectados con las cosas que le importan. Es decir, y estas personas han aprendido ese modo de funcionar en sus casas, ¿no? La cuestión es cómo lo han hecho y esa es la pregunta, ¿no? que lanzabas, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí para que se tienda, ¿no? A un repertorio, vamos a decirlo, más flexible. A mí me gusta poner como ejemplo, digamos, un ejemplo más del contexto de la jardinería, ¿no? Pues esto es como una semilla, ¿no? Yo creo que al final muchas semillas, digamos, harán crecer ciertas cosas según qué semilla plantemos, ¿no? Y al final el campo, cuando lo veamos, veremos más plantas de un color que de otro, ¿no? Pasa lo mismo con estos repertorios de flexibilidad y su, digamos, contrario, que es inflexibilidad, ¿no? Es decir, va a haber 1 millón de interacciones diarias y los padres no van a estar ahí con luces y taquígrafos, ¿no? Midiendo cada palabra que tienen con sus hijos. Por Dios, sería lo último, ¿no? Que hiciéramos, ¿no? Sin embargo, digamos que
el final del día tiene que oler a flexibilidad, porque estamos generando un hábito, el hábito de la flexibilidad. ¿Quiere decir que no haya interacciones que fomenten inflexibilidad a lo largo del día? Sí, pero al final del día tiene que saber a flexibilidad. Si todos los días terminan sabiendo a eso, perfecto. Es decir, habremos generado un repertorio flexible, digamos, ¿no? Y por poner, digamos, un ejemplo, ¿no? No sé, hay millones de interacciones que se producen fruto de momentos que los niños viven y que generan, digamos, eventos privados agradables o desagradables, ¿no? Y los padres pueden estar ahí justo en el momento en el que los niños van a reaccionar a eso o pueden estar después, ¿no? Y retomarlo más tarde, ¿no? Pero imaginad un niño que pues no sé, que ha ganado una competición pues se acerca a su padre y le dice, has ganado, a que estás muy contento, ¿no? Y su hijo le dice, sí, mucho, ¿no? Y su padre le sigue hablando y dice, quiero que estés feliz, me gusta mucho verte así, ahora es un buen momento para hacer algo juntos, por ejemplo. Bueno, pues esta interacción que parece, vamos a decirlo así, inocua, ¿no? O así parecía, no sé, yo creo que muchos padres la podrían comprar, vamos a decir. Podrían decir, bueno, pues yo me veo reflejado en esto, ¿no? Pues bueno, pues incluye, si nos paramos a analizar, y eso es parte de mi trabajo, ¿no? Incluye claves que potenciarían unas reglas, como bien habéis dicho al introducir este término antes, unas reglas de funcionamiento inflexibles, en tanto en cuanto pareciera que digamos que para empezar lo que se trata es esta interacción, pues de que lo más importante es que esté muy contento siempre, que cuando uno está contento es el buen momento para hacer algo juntos. Entonces, este tipo de interacciones incluyen, a su vez, elementos que generarían, vamos a decirlo así, funcionamientos rígidos o inflexibles, en tanto en cuanto el niño, después de esta interacción, sería más proclive a buscar emociones de un tipo que de otro para seguir funcionando, para seguir haciendo cosas en la vida. Y eso no es otra cosa que inflexibilidad, tal como la entendemos. Otra cosa diferente es que el padre, una vez que el niño ha ganado, e incluso le dice, has ganado, a que estás muy contento, pues contestará después, chócala, he visto que has cuidado, imaginad, ¿no? Que fuera una competición de puzzles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He visto que has cuidado mucho los detalles y así te ha salido muy bien el puzzle. Primero, joder, has empezado por las esquinas, luego has seguido por el marco y al final, fíjate, lo has completado entero. Y termina diciendo, oye, ¿recuerdas qué íbamos a hacer esta tarde? Venga, vamos allá. Es decir, un tipo de interacción donde resalta, digamos, mucho más el resultado de lo que ha habido, pero que en ningún momento está, digamos, generando relaciones causales entre sentirse de un modo y hacer luego otras cosas, ni una excesiva, ¿no?, atención a ciertas emociones frente a otras, de modo que digamos, vaya a cargar las tintas sobre ciertas emociones más negativas, ¿no? Bueno, como esto hay un millón de ejemplos, y aquí podemos poner muchos más, ¿no? Si queréis, ¿no? Pero hay tantos ejemplos como situaciones en la vida. O sea, es decir, desde la muerte de un ser querido, hasta que un niño ha perdido, hasta que un niño ha sido, digamos, víctima, ¿no?, de algún tipo de acoso.
o incluso que el niño ha sido el atacante. Bueno, hay Ujú. infinidad de situaciones que provocan eventos privados de cualquier índole y son magníficas oportunidades para, digamos, introducir un mensaje de flexibilidad. Y, Mm. y para eso, pues claro, bueno, pues al menos hay que tener en cuenta digamos, las relaciones que uno establece cuando las dice, ¿no? Desde luego es mucho trabajo, ¿no? También para los padres, las madres y también los profesores y profesoras que están en el día a día, sobre todo cuando no tienen formación en RFT, por ejemplo. Entonces me pregunto, ¿qué predisposición tienen para aprender a detectar este tipo de reglas que ellos mismos emiten? Sí. Bueno, a ver, en realidad diría que no es necesario tener una formación en, digamos, en la teoría del Ujú, marco relacional, ni exclusivamente en terapia para poder, vamos a decirlo así, moldear ujú, moldear, digamos, el mensaje o la interacción con nuestros hijos, ¿no? Lo que yo, digamos, aludía anteriormente y que vengo a recoger ahora, porque lo veo casi denostado en los últimos tiempos, es el sentido común. O sea, cuando decimos sentido común, em, bueno, eh, en parte decimos a que digamos, llevemos al final a los niños a que pongan su mirada o centren su mirada en lo que hacen y en el resultado de lo que hacen, en lugar de poner o situar la mirada, digamos, al menos de manera excesiva, en cómo se sienten cuando lo hacen y, y, y cómo eso es bueno para no sé qué cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al igual que hace un tiempo yo creo que estábamos en el otro polo, ¿no? Donde, donde ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni donde, bueno, pues un niño venía, ¿no? Con un tipo de problema y dice, venga, déjate de tonterías, termínate el bocadillo y sal ya a jugar, ¿no? Y bueno, y no se validaba eso que estaba ocurriendo ahí y eso provocaba, ¿no? Que otro tipo de problemas, provocaba que también el niño derivase que sentirse de un modo no es bueno y que manifestar que uno se siente mal tampoco es bueno. Entonces, bueno, esto derivaba también en problemas, ¿no? De otra índole. Pero yo creo que en ese punto intermedio está la virtud y los padres nada más que reciben algunos ejemplos, algunas nociones, pues digamos lo captan, ¿no? Y son bastante receptores, digamos receptivos, perdón. A mi juicio, en mi opinión, ¿no? Yo creo que al final em, los padres tienen, digamos, no siempre, pero sí el especial miramiento o la especial obligación, ¿no? De mirar que cuando un niño está aprendiendo a sentirse de un modo u otro, es clave, digamos, cómo reaccionan los padres ahí para que el niño tome un modo de funcionar lo más adaptado posible a un mundo en el que, por cierto, no van a estar siempre los padres, en el que, por cierto, lo más probable es que vuelva a sentirse del mismo modo en el futuro. Entonces, como tenemos un mundo así, y cuando los padres son conocedores de esto, aprenden el mensaje muy bien, ¿no? Es también sencillo que cuando vayan a hablar con los niños, vean que es, digamos, más beneficioso que fomenten, antes hablabais, ¿no? De términos como pliance o tracking, ¿no? Bueno, pues es mucho más beneficioso, ¿no? Que potencien reglas cuyo funcionamiento está mucho más centrado en lo que hacen, en que eso que han hecho, pues sí, le ha repercutido pues unas emociones y que es bueno y que se le puede dar la bienvenida, ¿no? A esas emociones, pero que eso no sirva para estancarse ni para pararse, sino que tienen más tareas que hacer durante el día. Es decir,
cuatro nociones que permiten que los padres, digamos, encajen mejor esas reacciones y sepan cómo hacerlo, ¿no? Me viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, digamos, una situación, por ilustrar un poco esto, ¿no? Un niño que viene triste, ¿no? Y que la madre le pregunta, ¿estás triste? Y resulta que el niño acababa de hablar con un amigo, por ejemplo, Juan, ¿no? Oye, ¿qué te ha dicho Juan, no? Dice el niño, no, pues nada, no me han invitado al partido. Y bueno, pues es fundamental en este punto que los padres también apliquen flexibilidad en lo que ellos sienten como padres, porque resultará que esta tristeza del niño provoca en los padres también cierta preocupación, ciertos miedos y también cierta tristeza. A ningún padre le gusta ver a un niño triste. Bueno, pues esta cuestión es fundamental para que los padres, digamos, cambien su mensaje, ¿no? De modo que hay que fomentar flexibilidad, pero la mejor forma de fomentar flexibilidad es actuar con flexibilidad también por parte de la madre. Sí, de modo que la madre puede aquí reaccionar, pues, ¿cómo es eso? Posible, anda, levanta la cabeza, no estés triste, para nada, no te quiero ver así, voy a ver cómo solucionarlo. Claro. Una frase, por otro lado, que de nuevo compraríamos muchos, ¿no? Y que se nos escapan a muchos padres, ¿no? Pero una frase que, de nuevo, dinamita o pone en el punto de mira a ciertas emociones como emociones a batir, emociones a combatir. Y por tanto que emprenda una lucha el niño contra ciertas emociones, ¿no? Es muy diferente a que la madre en esta ocasión reaccione, pues dame un abrazo, yo también estaría triste si no me hubieran invitado, pero mira, se me ocurre una cosa, ¿y si nosotros organizamos un partido? Y punto, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy difícil de resolver digamos, en un capítulo, ¿no? Pero bueno, los padres terminan adquiriendo, ¿no? Este mensaje y esta forma de funcionar. Claro. Me interesa mucho esto que estás comentando, ¿no? Y al hilo de lo que estás diciendo, pues vemos en estas interacciones con el niño que ya se va desarrollando ese self, ese yo, ¿no? Y vemos en estos repertorios relacionales que se van configurando con la edad, pues cómo la persona toma perspectiva, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar esto por parte de los padres y cómo se puede, ¿no? generar en los niños esta toma de perspectiva? Bueno, a ver, la toma de perspectiva es algo muy, digamos, muy amplio, ¿no? En el sentido de por ver si estamos en el mismo barco, ¿no? Si entendemos la toma de perspectiva como una forma, vamos a decirlo así, de relativizar, ¿no? Ciertos problemas o ciertas sensaciones, es decir, que uno pueda ponerse por encima de ciertas cosas que uno siente, pues en el fondo estaríamos hablando de un término similar conceptualmente al de flexibilidad psicológica, ¿no? Y desde luego esa toma de perspectiva, digamos, tiene como ingredientes naturalizar los problemas, digamos, que uno pueda, digamos, en todo momento, ¿no? Adoptar una posición acerca de lo que podemos controlar, sabiendo muy bien lo que no podemos controlar, sin ser taxativo ni determinante sobre el futuro, porque no lo conocemos. Es decir, muchas de, digamos, hay muchos prerequisitos, muchos requisitos que potenciarían, ¿no? Esa toma de perspectiva o esa forma de funcionar, ¿no? Vamos a decir así, más jerárquica, ¿no? Y estos ejemplos que poníamos aquí, todos ellos van justamente dirigidos a generar ese punto de observación, esa perspectiva que nos permita mirar más allá, centrarnos en la tarea y ponernos por encima de lo que estamos sintiendo, siendo bien conocedores de lo que estamos sintiendo y que eso indudablemente nos va a quitar un poquito de atención. Algunas emociones más que otras, ¿no? Por otro lado, tenemos digamos, otro tipo de
de toma de perspectiva que tiene más que ver digamos, con lo que técnicamente se llama deícticos, por ahí va yo, en, cu- sí. en cuanto a, potenciar repertorios que permitan que los niños, por ejemplo, puedan ponerse, ¿no?, en el lugar del otro, o que Ujú. puedan entender mejor qué está sucediendo, ¿no?, o qué puede estar pasando en la mente por utilizar, que nadie me califique, ¿no?, de otra cosa por utilizar esta palabra, ¿no?, de mente, que ahora pareciera que se nos ha estirpado esta palabra, ¿no?, a los conductistas de pro, ¿no? Pero bueno, por ver qué puede estar sintiendo el otro, ¿no? Qué puede estar pasando el otro y cómo, y lo más importante, cómo actuar, ¿no? Y cómo reaccionar a eso, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, pues hay entrenos que, de nuevo, se hacen sin querer y que permiten esta toma de perspectiva. Yo siempre pongo este ejemplo digamos, en el máster de infancia que tenemos, y es, em, eh, no hay nada mejor, digamos, en la, digamos, para entrenar este fenómeno, que tener a alguien al lado que te hace cosquillas de vez en cuando, ¿no? En el Mm. sentido de la palabra. Entonces, bueno, pues naturalmente que tener a un compañero de viaje, hermano, o lo que fuera, o primos, lo que fuera, es decir, compartir espacio, tener un humano en la misma sala que de vez en cuando te va a meter los dedos, te va a chinchar, te va a alterar el statu quo. Son buenas oportunidades para que el niño pueda, digamos, sentir ciertas sensaciones, pero, pero eso sin que haya alguien, un adulto, un padre, que permita que el niño pueda ponerse en el lugar, pues no sirve de nada, ¿no? Y es ahí donde el adulto puede introducir claves, ah, bueno, no claves como las diría un psicólogo en una terapia, pero claves muy, muy, muy sencillitas que permiten frenar a los niños, decir, espera, espera, a ver, has hecho esto, ¿recuerdas cuando a ti te hicieron esto? ¿Tú qué sentiste? ¿Qué te hubiera gustado? Bueno, cantidad de preguntas que permiten situar a los niños en una perspectiva y en otra, y que permite fomentar, ¿no?, otro tipo de repertorios que permite, pues eso, adaptarse mejor a una sociedad, ¿no?, como esta, ¿no? Aún así, yo quiero dejar constancia que incluso un gran repertorio de toma de perspectiva, vamos a decirlo así, em, la persona el niño más empático del mundo puede gestionar muy, muy mal sus propias emociones. Ujú. Es decir, no son necesariamente repertorios conectados. Es decir, no es más flexible el que más, el más empático, sino que son repertorios que pueden ir, digamos, ligados, asociados, pero que requieren de ciertas claves para que se den el uno y el otro. Ujú. Sería muy importante entonces trabajar esta jerarquía, ¿no?, con nuestro dístico yo. Y también para ayudarles a decidir en dirección a estos reforzadores positivos abstractos que llamamos valores, pero es lo que siempre suscita dudas en la mayoría de la gente que nos está escuchando. ¿Cómo trabajar valores con niños y con niñas? Mm. Bueno, em, yo creo que hay que tener muy, muy claro qué son, a qué hacemos referencia, ¿no?, cuando hablamos de valores. Ya es un término que, al menos a nosotros, no nos gusta mucho utilizar, en tanto en cuanto parece, ¿no?, que estamos hablando de una entidad, ¿no?, como si fuera una Mm. entidad que es separada, ¿no?, de la conducta. Yo creo que, y casi que me voy a subir al carro de lo técnico, yo que en cierto modo me había, digamos, autoinstruido, ¿no? De no, de no lanzar ningún digamos, tecnicismo, pero mira, me voy a subir ya que estáis ahí. Yo creo que
digamos, el mismo fenómeno, ¿no? que lleva a generar esa, digamos, esa conducta del yo, que no deja de ser, digamos, una conducta, ¿no? Digamos, esa función que por cierto trasciende, ¿no? En tiempo y espacio y que además es una función que se da a base de, digamos, es una operante, ¿no? que se da a base de múltiples, ¿no? De múltiples interacciones en lo que cambia casi todo, excepto digamos, el lugar desde el cual se actúa, ¿no? Como bien nos decía nuestro colega Kohlenberg, que nos dejó hace poquito, pues esa, digamos, esa conducta del yo, ¿no? Conforme se va generando, que además tiene mucho que ver con cómo, digamos, los adultos nos preguntan y, digamos, lo rico que sea el contexto, ¿no? Y las veces, ¿no? que hace derivar que estamos actuando desde una misma posición que no cambia a lo largo del tiempo, pues conforme eso se va generando también digamos, se van seleccionando diría yo, unas cualidades que parten de los gustos de los niños y que van quedándose adheridas como funciones a, a esto que llamamos yo, esta conducta del yo, a esta operante, ¿no? Y todo parte de los gustos. Gustos que, por otro lado, son seleccionados por los adultos. Niños que juegan al ajedrez, niños que son capaces de construir cosas inverosímiles, ¿no? Con 4 piezas, y que el adulto que está ahí lo selecciona y lo pone encima de la mesa y tiene una interacción con el niño que hace saliente, ¿no? esa cualidad, en este caso constructiva, digamos, en otra puede ser la de ayudar, en otra puede ser la de ordenar las cosas, y que además están conectadas, como decía, con los gustos. Pues estas cualidades, a base de múltiples interacciones, van, digamos, vamos a decirlo así, van bañando, barnizando, ¿no? ese sentido del yo, esa conducta del yo, lo que somos, al fin y al cabo, ¿no? Somos, digamos, aquello que hacemos y que admiramos. De modo que por supuesto, cuando hablamos de valores tenemos que hablar de estas funciones reforzantes que se han quedado adheridas a base de múltiples interacciones, y que, desde luego, los adultos tienen en su mano hacerlas digamos, más salientes con interacciones, como decía aquí, ¿no? Pero que en terapia, desde luego, el terapeuta va a tener que partir de gustos, va a tener que partir de momentos que el niño selecciona como sus favoritos, para que desde ahí podamos extraer, y esto es muy importante, no quedarnos simplemente en los gustos, sino que podamos extraer, ¿no? Podamos extraer las cualidades que esconde estar ahí, en esas acciones, en esos, digamos, en esas tareas, ¿no? que están tan bañadas o que son tan reforzantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hago justicia con el término, pero así es como lo entiendo. Perfecto, Adrián. Además, estamos llegando casi al término final del episodio. Sé que tenéis varias formaciones que se van a lanzar ya mismo, ya están casi al comenzar, y me gustaría que nos puedas comentar qué se van a encontrar allí. Bueno, depende, ¿no? de las formaciones o de... Lo que sí, hay un elemento fundamental que yo destacaría por encima de todo, ¿no? En la forma, digamos, de entender la conducta y también de explicarla, de difundirla o de poder... Y hay una palabra por encima de todo, ¿no? Yo creo que la precisión digamos, es el arte que tratamos de enseñar, pero
Y también, ¿no? que tratamos de perfeccionar, ¿no? Con cada experiencia que tenemos en los laboratorios y en la clínica, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es de aprender unos principios que se han visto y se siguen viendo, que funcionan, principios que hacen que construyamos, ¿no? Una forma de funcionar alternativa en terapia y que además permiten, digamos, elevarnos por encima incluso de los nombres de las terapias, ¿no? Yo creo que los principios que funcionan subyacen a cualquier forma terapéutica que funcione. Independientemente del nombre que tenga esa forma terapéutica. Otra cosa diferente es que el autor de esa forma terapéutica sepa lo que está haciendo, ¿no? Eso es otra cosa, y que caiga todo en el arbitrio de disparar a cualquier dirección. Pero aquello que funciona tiene que ser digno de ser explicado y tiene que ser digno de ser replicado, y eso confluye en una serie de principios que están en todas nuestras formaciones, que están en todos los cursos que tenemos, y que al final permita que el estudiante, el profesional, tome esos principios y construya su propia terapia contextual. Al final esto se trata de construir, digamos, terapeutas contextuales que van a tomar principios que bueno, han sido abanderados, algunos de ellos, por la terapia ACT en cuanto a su investigación, otros por la terapia analítica funcional, pero también otros procedentes, ¿no? de otras tradiciones terapéuticas, pero que en cualquier caso todos ellos tienen una cuestión en común, digamos, entroncan en una forma de generar flexibilidad psicológica en terapia. Y bueno, pues eso diría yo que es el elemento común de las formaciones, más allá de, por supuesto, aquellas que están destinadas al mundo infantil o al mundo adulto, y que, por otro lado, pues claro, hay capítulos extensos, fin de semanas completos, donde solo se trata prevención, solo se trata este tipo de cuestiones que hoy estábamos hablando aquí. Pondremos un enlace en la web para que la gente pueda acceder directamente y pueda hojear todo el contenido, y también nos gusta siempre dejar un enlace o un contacto por si se han quedado con alguna duda sobre el tema y te quieren localizar. ¿Dónde te podrían encontrar? Bueno, pues por supuesto me pueden encontrar por supuesto por email siempre, a barbero@mixate.com o a barbero@psi.uned.es, y bueno, pues encontrarán por supuesto más información en mixate.com o en el Departamento de Psicología de la UNED. Estupendísimo, pues lo pondremos todo en la web para que lo tengan todo a un clic. Y nada, Adrián, muchas gracias por este rato. A vosotros. Gracias, Adrián. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a vosotros que estáis oyendo esto. Si os ha gustado, recordad suscribiros, porque bueno, tendremos episodios muy chulos. La semana que viene tendremos por aquí a Paula Cabal y Gemma García. Hablan también de un tema que nos encanta. Y nada, recordaros que tenéis la formación de FACT en Ítaca, la suscripción con el curso de terapia de interacción padres-hijos. Y yo no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!